Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto seguir en contacto con ustedes a través de este medio, pidiéndole a Dios que estén bien en sus familias, gozando de salud y ofrecerle a Dios este momento de estudio para nuestra formación cristiana y que nos ayude a crecer más y a valorarnos más como hijos de Dios y a vivir de su voluntad. Vamos a ponernos en su presencia en esta tarde para invocar la luz de su Espíritu Santo, que ilumine nuestro camino, nuestro estudio, nuestra ciencia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que hemos de pensar, lo que hemos de decir, cómo lo debemos de decir, lo que hemos de callar, lo que hemos de escribir, lo que hemos de hacer, como lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria en bien de las almas y nuestra propia santificación. Buen y amigo Jesús, en ti ponemos nuestra confianza. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Madre Santísima de la Luz, ilumina nuestra mente y nuestros corazones, para que encendidos con el fuego del Espíritu podamos dar testimonio de tu Hijo amado. Lo pedimos a nuestro Señor Dios, que reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio hoy con el favor de Dios, que nos concede vida y salud. Pues vamos a iniciar con el tercer tema. Ya vimos el primer tema, mi vocación de cristiano. Por el bautismo estamos llamados a seguir a Jesús. El siguiente tema que vimos fue el seguimiento a Jesús para configurarnos con Él. Y hoy tenemos el tema tercero, que se llama Soy elegido y enviado para anunciar el reino de Dios. Cuando crece nuestra conciencia de pertenencia a Cristo, entre más conscientes seamos, más posibilidades tenemos de hablar de Jesucristo. Entonces necesitamos formar la conciencia. Es algo de lo que hoy estamos perdiendo mucho, la conciencia. La conciencia es la voz interior que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, en cuestiones graves, así nos dicen también los documentos, los mandatos, en cuestión de conciencia se tiene que decidir. Más allá, esos son temas de moral, pero en conciencia tenemos que aprender a discernir. Más allá de las demás cosas, siempre la conciencia. Y por eso necesitamos formar una conciencia, tener rectitud e intención. Entonces, entre más crece en nosotros el sentido de pertenencia, crece también en nosotros el ímpetu de comunicar a todos el don de ese encuentro. Por ahí hay películas, ¿verdad? Una película cristiana. El título de la película se llama El método de Jesucristo. Y hay que reconocer que los cristianos, sobre todo será por la economía, manejan muchísimo de dinero y no sé si gran parte de lo que se dan los diezmos que da la comunidad de cristianos la emplean para la evangelización, usan los mejores medios, y uno de ellos para evangelizar es el cine. Y aquí hay que ver de manera general, por lo menos la mayoría de las películas que yo he visto cristianas son muy buenas, tienen muy buena calidad, muy buenos temas de valores y de muchas cosas. Entonces esta película que se llama El método de Jesucristo habla de tres partes fundamentales.
Dice la primera, pues es la Sagrada Escritura. Lee la Sagrada Escritura y hacer oración. Pero dice, ¿de qué me sirve meditar la palabra de Dios y hacer oración si no lo llevo a la práctica? Es decir, lo que se lee, lo que se medita, se tiene que llevar a la práctica. Y nosotros como cristianos católicos tenemos que añadir los sacramentos. Ellos desafortunadamente no se alimentan. Hay una riqueza muy grande, hermanos. Y ahorita me viene a la mente pues decirlo antes de que se me olvide o se me pase. Que está primeramente, ahora que no hay celebración eucarística, pues para todos que vengan a la iglesia, no olvidar que cuando veníamos a misa o aún en la casa, aunque no comulguemos, la palabra de Dios es alimento. El alimento que alimenta nuestra razón, nuestra mente, nuestra esperanza, que nos da alegría, que nos da fortaleza, que nos corrige, que nos orienta. Entonces la palabra de Dios es alimento y por eso la celebración eucarística se divide en dos partes importantes. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces fíjense, si no podemos comulgar sacramentalmente, por lo menos, y aunque yo no esté casado, viva en unión libre, en pecado mortal, no puedo privarme de la palabra de Dios. Y aunque nuestros hermanos protestantes desamparados se alimentan de la palabra, nosotros tenemos la ventaja de alimentarnos de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Pues algunas personas vienen a comulgar ahorita a las 8 y por la mañana también a las 9 de la mañana. Pues la ventaja, hermanos. Y si nosotros no aprovechamos ahorita este ayuno eucarístico sacramental, estaremos perdiendo el tiempo. Si alguien viene a misa o llega tarde, como a veces hacemos, nos privamos del alimento de la palabra. Entonces se pierde el valor de la Eucaristía. Y si no comulgamos menos sacramentalmente, pues nos quedamos sin nada, nos quedamos vacíos. Entonces estas películas, ellos hablan pues de la palabra, meditarla todos los días. Si tenemos un estudio, ellos tienes que profundizar aún más la Sagrada Escritura. No quedarte con un taller, una formación que te den, sino en lo personal, meditarla. Hacer oración, mucha oración, pero también dice, llevarla a la práctica, enseñarla a otros. Entonces nosotros les digo, tenemos la ventaja de tener la Sagrada Escritura como alimento y la Eucaristía. Entonces somos elegidos, enviados para anunciar el reino. Entonces si Cristo nos ha llamado, tiene que formarnos, tiene que prepararnos, tiene que corregirnos. Y aquí en el esquema que está dividido en dos partes, nos habla pues, es como el cuadro sinóptico, donde nos dice, Jesús es misionero. Entonces primeramente elige 12 discípulos, luego 72. ¿Para qué los elige? ¿Para qué los llama? Primeramente para formarlos, involucrarlos, evaluarlos, corregirlos, orientarlos, enseñarles, cuidarlos. Todos esos elementos, hermanos, tendríamos que tenerlos todos los cristianos y de un modo especial los padres de familia, los que se dedican a la educación e información de conciencias de niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Como grupos apostólicos tenemos que tener esa conciencia de involucrar a los demás en la misión. No nomás enseñarles la doctrina muy bonito, regalitos, paseitos, convivios. Todo contribuye para emocionar, cautivar. Entonces luego viene de la formación, viene el envío. ¿Cuál es el envío? Anunciar el reino de Dios. Entonces la tarea es anunciar el reino de Dios. Sanar a los enfermos, expulsar demonios, curar. Y si no te reciben, dice Jesús, de todos modos diles, el reino de Dios ya está entre ustedes, por si, te animas a seguirlo, a buscarlo. Y otro elemento también del envío es lleve la paz
Jesús le dice, los envío de dos en Dios, vayan a la casa que entren, digan, la paz esté con ustedes. Entonces la Pascua de Resurrección, hermanos, es el recobrar la paz, llevar la paz interior, la alegría a los hogares, a las familias, a los ambientes. Entonces esa es la primera comunidad. Después de los apóstoles viene la iglesia, todos los bautizados, desde el Papa hasta el último de los bautizados. Somos iglesia universal de salvación. Entonces se nos vuelve a hacer la llamada, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Entonces es una iglesia evangelizadora. Entonces la iglesia que evangeliza somos todos los bautizados. Desde el más chiquito puede evangelizar a sus hermanos. Les digo, hay muchos testimonios de niños que nos enseñan a ser humildes, a ser obedientes, a vivir la fe, a vivir la caridad, la justicia, porque son puros. Y ellos toman todo con naturalidad, con simplicidad. Entonces esa evangelización tiene que ser un anuncio explícito, decir Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere que te conviertas, que seas feliz, que te acerques a Él, a su palabra. Y todo este testimonio tiene que ir avalado por el testimonio. Yo puedo hablar muchas palabras muy bonitas, pero si no doy testimonio, pues no vale de nada. Entonces aquí se usa un poquito el método de Jesús, ¿verdad? Convencer a las gentes, motivarlas, darles confianza, seguridad, involucrarse en sus problemas, buscar su amistad y luego llamarlos. Ese es el método de Cristo, así de simple. Y es lo que tenemos que hacer los cristianos con los demás, interesarnos por el otro, ver sus problemas, sus dificultades, buscar la amistad, llevarlos y luego invitarlos. Todos son 4 pasos importantes que tenemos que hacer. Y luego vienen las obras fraternas de la caridad, la solidaridad. Más en nuestros tiempos tan difíciles estamos llamados a practicar la solidaridad, acercarme al otro. Si yo tengo algo, y aunque tenga limitaciones, y el otro no tiene nada, pues mi deber de cristiano es manifestarles el testimonio a través de las obras de la caridad. El apóstol Santiago dirá en su carta, el hermano que está pobre, y le dice, pues, que te vaya bien, aliméntate, cuídate, y si no hago nada por darle, no le doy vestido, alimento, entonces, ¿qué clase de cristianos soy? Entonces estamos llamados a llevar el reino a través de estos medios. Bien, vamos a iniciar ya directamente con la palabra de Dios. Vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, del capítulo 10, del 1 al 16. Es el envío de los 72 discípulos. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72. Los envió de dos en dos delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Por eso, pídanle al Señor, el dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Pónganse en marcha. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni calzado, y no se detengan tampoco a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, la paz esté en esta casa. La paz del saludo quedará con ellos. Si no son de paz, se volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman de lo que les den y beban lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde los reciban, coman lo que les ofrezcan, curen a los enfermos que haya y anuncien, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero si entran en un pueblo donde se niegan a recibirlos, recorran sus calles diciendo,
Hasta el polvo de estas calles se nos han pegado los pies. No nos acudimos contra ustedes. Sin embargo, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio los habitantes de Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que estos pueblos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues ahí está la palabra de Dios que ilumina pues nuestra clase, nuestra formación cristiana, como familias, como obreros, como campesinos, como solteros, como casados, como estudiantes, como miembros de la iglesia, como grupos apostólicos. Estamos pues haciendo este trabajo para que nos formemos a distancia y podamos responder mejor, y desde la familia, ¿verdad?, reorientar a los hijos, que no es algo que se nos ha impuesto, es Jesucristo el que nos sigue llamando a hacernos a sus discípulos, a ir a retomar la misión. Entonces el primer punto nos dice que Jesús envió a los 72 discípulos ¿a qué? A anunciar el reino. Es una tarea ardua, difícil, pesada, pero no imposible. Entonces hay que vamos como obreros, somos trabajadores del reino de Dios, de la viña. Jesús dirá en otra figura literaria. Nosotros desde la familia tenemos que comenzar a trabajar el reino de Dios. Entonces por eso eligió a los dos. Primero eligió 12, que son los nombres de los 12 apóstoles, y luego eligió a otros 72 porque iba creciendo el número de comunidades o lugares a donde tenían que ir. Entonces era imposible o difícil, más que imposible, difícil abarcar la misión. Así aquí en la parroquia pues comenzamos, ¿verdad? Comenzamos también nuestra misión yendo a los sectores, anunciando el querigma, y luego el retiro, y luego la formación, pero todo esto se detuvo. Entonces también puede ser como una invitación como a replantear y prepararnos mejor para salir nuevamente a los sectores, anunciar. Ojalá también en las parroquias se esté replanteando la formación. Entonces la misión que los discípulos reciben de Jesús es la misma que Él recibió del Padre. Dice Jesús muy claro: como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. Fíjense, Jesús es obediente al Padre y nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo. Como iglesia, como pueblo elegido, estamos llamados a anunciar. No es tarea solamente del Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas. Todo bautizado, teniendo uso de razón, se le tiene que ir formando. Bueno, yo siempre he dicho que no solamente desde la infancia, desde el bautismo, la formación puede comenzar desde el vientre materno. Así lo hizo nuestra Madre Santísima con Jesús. Así nos lo enseña Santa Isabel, que se ocultó durante 6 meses. Yo he dicho como teoría, ¿verdad? Pues aludiendo a la palabra de Dios, si una madre se ocultara 6 meses, se dedicara a la formación del niño, la formación del cuerpo, la formación psicológica, la formación espiritual, nacerían niños y niñas excelentes, porque le estás dando la importancia a la criatura, su formación biológica, física, ir viendo espiritualmente cómo se va desarrollando interiormente. Y luego la central, la más importante, la espiritual, 3 meses para que el niño se forme espiritualmente. Ya desde ahí la mamá está alimentando, no solamente con su alimento, con su oración, sus sacramentos, su piedad, sus virtudes, la meditación de la palabra de Dios, la oración, la caridad, el bien hablar, el bien decir, las oraciones, la meditación. Todo eso es alimento espiritual para formar verdaderos cristianos desde el vientre materno. Es el segundo periodo de 3. El primero es de 3, la formación física, biológica. La segunda es también de 3, espiritual. Y la tercera, la formación psicológica. Ya la última parte, importantísima, para que la madre y el padre
formen a su hijo psicológicamente. Por ahí uno se ha encontrado muchos casos de personas que los doctores a veces por error o por falta de experiencia han llegado a dañar a los niños, o en general a la familia. Por ahí que de repente, pues aquí en la tomografía sale que va a ser niña. Y los papás empiezan a preparar todo: cuarto rosa, camita rosa, cobijitas rosas, zapatitos rosas, todo rosa. Y la sorpresa, nace el niño. Fíjese cómo psicológicamente ya se mentalizó ese niño. Y dice: aquí tenemos que ver muchísimos problemas, hermanos, desde el vientre materno, desde aquí. Porque soy rebelde, porque soy egoísta, porque no obedezco, porque soy violento, agresivo. Y cuestionarnos a la luz de la fe, con valor y decisión, si como padre o como padres dañamos a esa criatura. Se puede corregir, se puede, haciéndole conciencia de esa realidad, o buscar ayuda, buenos terapeutas, buenos psicólogos, porque también hay psicólogos o sacerdotes que nos equivocamos. Pues eso, cuerpo, déjenlo, que haga lo que quiera. Si él quiere ser niña, pues que sea niña. Si a él le gustan los hombres, pues ándele. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está el respeto a la dignidad de la persona? ¿Dónde estoy yo como psicólogo para orientar a esa persona? Esto dice la ciencia, esto dice mis principios, mis valores, mi fe, pero la decisión la tienes que tomar tú. Yo no puedo imponerte a tomar decisiones equivocadas. Tampoco como sacerdote, ¿verdad? Yo tampoco te puedo orientar, pues ¿cómo? Fíjese la importancia de la formación cristiana. Hay muchas personas que vemos en la iglesia no tenemos esa formación, porque no nos la han dado, porque no hemos buscado, y hoy que hay tantos medios. Entonces dice todo lo que se desprende de ese llamado de Dios. Desde ahí está la formación, desde ahí tenemos que ir corrigiendo, sobre todo para las jóvenes embarazadas, que se olviden del internet, del celular, de los chismes, del alcohol, de las parrandas, de los vicios, que se dediquen a formar personas cristianas, porque si yo soy cristiano católico, tengo el deber de instruir a mis hijos, y si este es un medio importante, aprovecharlo. Bien, entonces Jesús sigue enviando a todo cristiano, miembro de la iglesia, a anunciar el reino de Dios como discípulo y misionero. Entonces el discípulo es el que es enviado a hacer prácticas, así por ejemplo como el pasante de medicina, de psicología, de educación, de maestría. Nos mandan a las comunidades a hacer experiencias. Todavía no son doctores. Así el sacerdote también se le prepara, se le envía a misiones para él, como decimos ahora, como los primeros pininos, hacer prácticas, error y práctica, corrijo, y es lo que hizo Jesús con los apóstoles. Pues también nosotros somos discípulos misioneros. Se nos envía a llevar la buena nueva. Y número 2, entonces Jesucristo nos da una tarea. Para la misión estamos llamados. Entonces Jesús elige a los discípulos para enviarlos a todas partes. Hoy la iglesia le pide a los laicos, a través de los documentos, Christi Fidelis Laici, o sea, la misión de los laicos en el mundo está incursionar en la política, la economía, la cultura, la educación, la medicina, la ciencia, desde su fe, llevar los principios y valores cristianos. No para rebatir contra la ciencia, la educación no, para trabajar en bien de la humanidad, en bien de la verdad, de la justicia, de la libertad, la paz, el bienestar. Ese es el reino, hermanos. Los cristianos no tenemos que andar debatiendo, negando la razón o la filosofía, ¿no? Es para complementar, darles la espiritualidad cristiana. Entonces la misión se tendrá que realizar a través de acciones. No solamente pues ya venimos o como veníamos a la formación y ya todo se queda ahí.
Se requiere la práctica. Lo que he aprendido en la iglesia, lo que se me dice a través del Evangelio, de la palabra de Dios, es para ponerlo en práctica. Y me alimento y me fortalezco para lanzarme al hogar, al trabajo, al taller, a los juegos, las diversiones con los amigos, a llevar la buena nueva. Yo cuando era adolescente joven, tenía mis amigos, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, a veces los invitaba a confesarnos, a misa. Ya cuando fueron creciendo más, pues ya como que ya no quisieron, ya como que les daba vergüenza ir a misa, porque ya tenían novia o porque ya andaban en el alcohol, los bailes, las diversiones. Y pues se fueron apartando poco a poco de la iglesia, pero aún así, ¿verdad? Uno tiene que mantener firmes sus principios, respetar su libertad y seguirlos saludando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces ya lo dejan uno de invitar a los bailes, a las fiestas, y ya es donde les digo, entra el respeto a los demás, la libertad. Nadie nos puede obligar. Si a veces los acompañaba a los bailes, a las fiestas, pero yo me quedaba siempre afuera, nunca entraba a los bailes, siempre me quedaba allí esperándolos. ¿Y por qué te quedas afuera? ¿Y por qué no entras? ¿Y por qué no bailas? ¿Y por qué no tomas? Eran cuestionamientos que me hacían, pero ya después me andaban buscando, ¿verdad? Para que, pues los errores que habían cometido, que andaban llorando por la novia, y así. ¿Y cómo le hago? Mira, pues esta muchacha no te conviene por esto y por esto, anda con esto, fulano perengano. ¿Y cómo sabes? Pues yo aquí me quedo afuera, yo aquí los veo. O sea, te andan haciendo el chivo los tamales y tú muy enamorado. Piénsale. Y así, era como yo los digo a mi manera, pues de ver y entender, yo les decía. Todavía yo ni pienso, tenía de ser padre, ni siquiera, ¿verdad? Porque había unas muchachas ahí de esa calle que me gustaban muchísimo. Había como 3, ¿verdad? Unas muchachas muy finas, muy bonitas, pero pues nunca me animé a decirles hola o buenas tardes. Había por ahí una, ¿verdad? Que hasta me salía el corazón así, me latía el corazón aceleradamente. Cuando iba al centro a celebrar la misa, me iba y ya me comenzaba a latir el corazón. Ay, caray, ¿qué pasa? Pues por aquí iba a pasar fulanita. Y pasaba, ¿verdad? La veía y me agachaba. No le decía nada, no me atrevía a decirle nada. ¿Sabe? Y luego me iba por otra calle. No, me voy a ir por acá. Y ahí me volvía a salir la muchacha. Me empezaba a latir el corazón y ya la veía de frente. Y así me pasó muchas veces. Pero digo, nunca me atreví a decirle nada. Me daba miedo. Ven, son cosas de la vida. Entonces sí necesitamos, hermanos, pues prepararnos. Y estar preparados para todo, les digo, hay que prepararse. Todo no sale sobrando. Se necesita. Entonces aquí habla pues, al visitar a los enfermos, tenemos que llevarles consuelo. En tu casa hay enfermos, ancianos. Nos desesperamos, nos enojamos, los maltratamos, los relegamos. Si no los bañamos, si no los cambiamos, si no les tenemos paciencia. ¿Verdad? A veces hay unos enfermos, unos ancianos duros, difíciles. No quieren que los bañen, que los cambien. Y es bien difícil, se hace la vida difícil. Otro, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La gente empieza a deteriorarse, a hablar, a decir, a gritar y son cosas, a veces la gente se va chupando, se va desgastando junto con el enfermo. Y ahí es donde necesitamos mucho la espiritualidad, la oración y ofrecerle a Dios de veras, Señor, si esta es mi vocación, de atender a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío en esta situación, dame la fortaleza, dame la salud. Allí es para donde nos quiere Jesús, ¿verdad? Porque podemos venir acá un cuerpo muy bonito y jajaja, y sí, todo muy bonito, pero los problemas de la familia, ni queremos entrarle, ¿verdad? Es tu asunto, tú no te casaste, tú sabrás, a ver, tú arréglatelas, ni dinero, ni ayuda de nada, y se multiplica el sufrimiento para la persona. ¿De dónde sacar para los pañales, las medicinas, para el médico? Y a veces esto nos falta, hermanos, formarnos. Esto no nos hace cristianos, nos hace egoístas, indiferentes.
Entonces son cosas que tenemos que revisar desde nuestra familia, de nuestros grupos. Cuando los grupos tienen enfermos, nunca los visitan, los olvidan, ya no viene, pues ya no viene, pues ya. Que siga su camino, nosotros acá, pues eso no hay testimonio, ¿verdad? Pues es que el coordinador no nos dice, si el coordinador no nos dice, pues no, hay que se quede, no. Tú como persona estás llamado, ¿verdad? Si el otro no hace, tú en conciencia tienes que ver por tu compañero, tu amigo. En el número 3, anunciar el reino de Dios que ha llegado. Entonces eso, hermanos, que aunque ya hayan pasado 2000 años, el reino de Dios no se ha hecho plenamente presente. ¿Por qué? Porque hemos dejado de insistir. Se comenzó con un fervor, una energía, un empuje grandísimo, valioso. Pero poco a poco, ¿verdad?, lo fuimos dejando. Se vinieron viniendo los intereses personales, las cosas, podemos decir, materiales, los intereses materiales, en los primeros lugares, los primeros puestos, a luchar por lugares. Yo soy más, yo puedo más, yo tengo más. Y eso lo vemos desde la familia, lo vemos en nuestra iglesia, en nuestros grupos de poder, que no son precisamente para anunciar el reino de Dios. Podemos estar anunciando equivocadamente el reino del maligno, de división, de odios, de venganzas, pero no el reino de Cristo. Entonces el reto es, ¿verdad?, anunciar y hacer presente el reino de Jesús. A través de Dios hace presente su reino a través de Jesucristo. Es como se hace presente el reino de Dios. Y ese reino tiene que llegar a todos para que seamos salvados. ¿Quieres que tu hijo se salve? ¿Quieres que los miembros de este grupo se salven? ¿Queremos que nuestros grupos, nuestra comunidad parroquial se salve? Pues hay que hacer lo que nos corresponde a cada quien. Es que el Padre no hace nada, es que nunca nos invitan, es que nunca nos dice nada. Pero tú por el bautismo estás llamado a hacer algo por los demás. Si los demás no hacen, tú haz lo que te corresponde. Ya dijimos al principio, en conciencia. Y es lo que omitimos mucho, nos hacemos los desentendidos, los olvidados, y no hacemos nada. Entonces, ¿dónde queda el reino de Dios? ¿Dónde queda mi compromiso? Entonces hay que anunciar que es un don y es una gracia. Dios quiere salvarnos gratuitamente, pero para ello nosotros tenemos que colaborar con Él en la edificación de su reino. Entonces es un reino de misericordia. Dios se compadece de nosotros pecadores y también nosotros tenemos que compadecernos de los demás, no tratarlos mal. Hoy les decía en algún lugar, no sé si aquí en una de las homilías, Jesús haciéndolo al Señor, no con estas palabras, yo lo capté en otro lenguaje, de un amigo que le dice a otro, que si él ciertamente sufría, lo humillaban, le decían cosas, dice: tú eres grande, tú eres bueno, porque los buenos no se vengan. Tú eres grande porque sabes perdonar, y el que perdona ama. Tú amas a tus enemigos, por lo tanto tú eres grande. Y Dios es el grande, hermanos, el grandioso, grandiosísimo, y nos da su misericordia, su perdón. ¿Quieres ser grande? Pues aprende a perdonar, comienza a ejercitarte en el perdón, poco a poco, sacar ese odio, ese rencor, esos resentimientos, para que puedas ser grande delante de Dios. Y es lo que Jesús nos enseña: perdonen a todos, hasta a sus enemigos. ¿Cuántas veces? Siempre. Entonces lo que nos ha faltado, hermanos, la humildad. Pero la soberbia nos infla y no nos deja crecer espiritualmente. Y Dios no se equivoca, hermanos. La grandeza de Dios está en su misericordia, en su amor por nosotros. Y eso, por eso nosotros tenemos que, como decíamos la semana pasada, tenemos que replicar en nosotros a Cristo, configurarnos con Él, hacerlo presente a través de nuestra vida. Así como Dios me perdona, como somos el perdón en el Padre Nuestro, así estamos llamados a perdonar a los demás. Perdóname las deudas como tú me perdonas.
Entonces, anunciar el reino es introducir a los demás, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, en el amor misericordioso de Dios. Y comenzar a saludar, a hacer una sonrisa, a barrer la calle al vecino, a la vecina, que la vecina me echa la basura, pues yo le barro, yo les echo agua. Por ahí ya les doy también una homilía, ¿verdad? Salió un video pequeño de un hombre malvado que iba y llenaba sus bolsas de basura, las arrojaba a la puerta del amigo, pero no se fijó que el otro estaba desde dentro viéndolo, no salió a decirle nada. Ya cuando se fue el amigo, que no solamente dejó las bolsas, las desparramó ahí, viendo, se fue así como despistado, nadie me vio y se metió a su casa. Y ya después salió el otro y trajo otra bolsa y juntó toda la basura, la guardó, no se la devolvió. ¿Y qué hizo? Fue al mercado y compró de las mejores frutas y fue a tocar la puerta del vecino. Buenos días, amigo. Y el otro ni siquiera saludó. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Como la conciencia, hermano, nos remuerde. Ya viene a reclamarme. Luego sacamos las uñas. ¿Qué quiere? Pues nomás venía a traerle ese regalo, hermano. Y lo agarró como dudando. Esa es la capacidad del cristiano, hermanos. Esa tiene que ser nuestra capacidad. Le dice, las personas buenas sabemos dar cosas buenas. Esa es la lección, hermanos. Guante blanco, sin ofender. ¿El otra persona cambiaría? Pues a lo mejor. ¿Por qué no intentamos, hermanos? Hay que ser creativos. Bien, el número 4 nos habla de la formación para la misión. Entonces sí necesitamos formarnos, no contentarnos con habernos bautizado, haber hecho la confirmación, la primera comunión, haber hecho los 15 años mejores del mundo, ¿verdad? Como aquella muchacha que hicieron viral, una fiesta nona, pues no sabiendo que la usaron, ¿verdad? Para intereses o para distraer a la gente de los problemas sociales del país. Y pues ya, o ya me casé, ya se acabó, no. Es una formación permanente, constante. Entonces Jesús nos envía, pero antes de enviarnos, antes de enviar José y María Jesús al mundo, lo prepararon, lo formaron, y a los 30 años salió de su casa, en 3 años cumplió la misión del Padre. Ya decíamos al principio, nosotros cuando fuimos bautizados en la inocencia, sin saber a lo que nos metíamos, hasta cuándo vamos a enseñarnos, a formarnos para ir a la misión. Pues Jesucristo primero forma a los discípulos, los instruye. ¿Cómo? Primeramente los va involucrando, los va metiendo, ya decía, como el ambiente médico, los va metiendo a hacer las pruebas, a ver cómo se van desenvolviendo, los involucra. En el Evangelio de Marcos, del capítulo 6, verso 7, ahí donde es el Evangelio que vimos, los envía de 2 en 2. No lleven sandalias, no lleven morral, no lleven dinero, no lleven bastón. Los envío como corderos en medio de lobos. Sean prudentes como las serpientes. Son las primeras experiencias. Y las misiones son muy hermosas, muy bonitas. Hay que comenzar la misión desde nuestros hogares. Hay que comenzar a anunciarnos el reino de Dios. El número 2, después de la misión los evalúa. No los deja nomás así. Y es lo que necesitamos también en nuestros grupos apostólicos, en nuestras familias, en las escuelas, pues cada mes tienen evaluación docente, algo así. No sé si tenga alguna proyección hacia los alumnos, pero siempre se tiene que evaluar. Yo me tengo que evaluar como persona cada anochecer, el examen de conciencia, qué hice mal, por qué me salió mal, por qué me enojé, por qué me peleé, por qué tomé estas cosas, por qué hablé esto, por qué critiqué,
porque calumnié, que descuidé, o también que hice bueno, y cómo me sentí al hacerle el bien, feliz, contento, agradecido, lleno de paz. Entonces la evaluación del bien y del mal, y cómo ir combatiendo el mal y cómo ir incrementando el bien para los demás. Eso es la misión, evaluar. Dice Jesús, no se alegren cuando llegaron de la misión, llegaban contentos, felices, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Pues qué bueno. Pero dice acusados, no se alegren solamente de eso, sino preocúpense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Porque podemos ir a la misión con muchos intereses. Me quieren, me reciben, me dan gallinas, me dan ropa. Cuando íbamos a la misión la gente nos daba los costales de frijol, nos daban borregos. La gente es muy generosa, como una muestra de gratitud. Entonces Jesús pues no lleven nada porque van a venir cargadísimos. Pero alguien ya lo puede ver con este interés. Pues este me va a ir bien, pues voy a hacer cura. No, no es esa la misión. Es llevar la paz, es llevar la armonía, la unidad, el perdón, la salud, alejar a los demonios. Esa es la misión. Y bueno, Jesús los evalúa. Entonces también nos llama a la corrección cuando se equivocan. Cuando comienzan ya decíamos las competencias. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el discípulo amado? Comienza la competencia, las envidias. Que no se hace entre ustedes. El que quiere ser el primero, que se ponga al servicio de los demás, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Así es, hay que corregir a tiempo, no quedarnos callados. Una palabra. O esperar, ¿verdad? Que se baje el coraje, el resentimiento, y buscar otro momento para decir esto no estuvo bien, esto no me agradó, esto no le gusta a Dios, no es bueno hacer estas cosas, devuélvalo, a ver cómo le hacemos. Por ahí está esta santa que tenía por aquel libro, Josefa, su hermanita menor, fue a la tienda, ya le dieron las mercancías, y pues no le cobraron, se vino a su casa, y la niña no quería llegar a su casa. ¿Por qué? Porque le pesaba tanto llegar con unos productos robados, porque ella también se le olvidó pagar, se le olvidó, y ya le platicó a su hermana Josefa, y ella pues ya la recibe, no la regaña ni le dice nada, simplemente la recibe las cosas, le dice, tú tranquila, y ella va y paga. Fíjese qué cosas podríamos hacer por el otro, porque el otro tiene conciencia de pecado, y siendo niños, hoy hasta eso hemos perdido. Yo me estaba riendo precisamente porque me vino a la mente que cuando me mandaban a los mandados, ¿verdad? A veces a las señoras se les caían las monedas, y ya se iban, pues yo me las agarraba y me las echaba a la bolsa, 5 pesos, 10 pesos, 1 peso, un 20. A veces cuando se les caían en los cajones de madera entre las naranjas, pues yo le daba la res a sacar las naranjas y sacaba buen dinerito. y pues eso, hermanos, todo me lo quedaba, porque y a veces, o cuando me mandaban a la leche o al pan, lo confieso, ¿verdad? A veces pagaba la leche, a veces no pagaba el pan, y así, o a veces cuando había mucha gente me traía todo y vámonos, y lo iba guardando. Y son cosas, ¿verdad?, de robo. Ya después venían corriendo, me venían corriendo asustado, ojalá no me alcance, no venga la policía. Y son cosas de conciencia, de uno de niño. Y bendito sea Dios, hermanos, que no me hice delincuente. Porque uno va agarrando el modo, los medios, observaba los movimientos, a qué horas están aquí, cuando hay más gente. Había días que no quería ir al mandado, porque no, ¿qué tal si me descubren? ¿Qué tal me cobran la leche, el pan? ¿Qué voy a hacer? Un día estaba un señor ahí, no estaba las muchachas que atendían,
Y ya me llama el Señor, ya andaba muy atareado ahí, pues no había gente, pidiendo la leche, agarrando el refrigerador, la leche, los panes y ya. Me dice, a ver, el niño, venga para acá. Híjole, me asusté. Híjole, este señor ya me mandaba a la cárcel. Y pues ya, dice, oye, ¿conoces al hombre de las nieves? Como que me desconcertó. No, no lo conozco, ¿quién es? Pues el Yeti. Ah. Y me salí a la casa, ¿verdad? Muy contento porque no me habían descubierto. Fíjense, tantas cosas que a veces como niños hacemos y nadie sabe más que uno. Bueno, Dios, ¿verdad? Y a veces el confesor, que luego uno le da unas regañadas. Pero son cosas de la vida, son historias que luego tenemos que escribirles, ¿verdad? Para que las vean. Y pues dentro de esa historia pues hay muchas cosillas alrededor, ¿verdad? Bueno, sí, después aquí nos vayan contando anécdotas de la vida personal. Entonces Jesús corrige, hay que corregir a tiempo. Mis papás luego sí nos corregían cuando se daban cuenta de que no íbamos a la escuela, que nos echábamos la es otra historia. También muy larga. Nos salíamos de la escuela y vámonos toda la tarde de vagos y regresar a la casa, y a veces nos cachaban y ándele. Pues bueno, al que agarraban era el que se tareaban, y el otro llegaba a veces muy contento. ¿Ya llegaste a la escuela? Y dijo, sí, ¿cómo te fue? Bien. Bien. No sé, mi hermano el mayor, no sé si le diría a mi papá y a mi mamá que no iba a la escuela, pero el otro ya se lo habían sonado. Yo llegaba muy contento, muy feliz y no me decían nada. ¿Sería suerte? Pues no sé. Pues ahí está pues la corrección. Ayuda. Jesucristo ayuda a discernir. Y ahí es donde tenemos que aprender a preguntar. Me dijeron esto en la escuela, en la calle, en la iglesia. ¿Cómo está? ¿Está bien o está mal? Porque a veces entendemos cosas mal. El Padre dice una cosa y la gente la entiende de otra manera. Entonces hay que aprender a escuchar, a discernir. Estaban los apóstoles que no pudieron echar un demonio. En privado Jesús le dice, ¿por qué no pudimos? Porque esta clase de pecados, de vicios, de maldad solamente se expulsan a fuerza de oración humilde y sencilla, de rodillas ante el Santísimo. A fuerza de oración, Jesucristo se pasaba las horas de la noche con el Señor de rodillas, de rodillas. A fuerza de oración y de ayuno, es la fuerza, el poder del ayuno y la oración, unidos son una fuerza, un poder capaz de expulsar demonios. Solamente así dice Jesús. También orienta sobre las realidades. Por ejemplo, cuando la resurrección, las mujeres van al sepulcro, están desorientadas. ¿Quién nos moverá la piedra del sepulcro? Jesucristo reorienta la fe y la llena de luz, de alegría, de esperanza. Vayan a anunciar. Ya no busquen entre los difuntos, díganles, este soy yo, he resucitado. Y van a anunciar, vayan y díganles que los quiero ver en Galilea. Ese es reorientar el camino a la misión. Y también les enseña, la prioridad de la enseñanza está sobre las necesidades de la persona. Por eso en el envío les dice, vayan, curen a los enfermos, prediquen el evangelio, expulsen los demonios y anuncien el reino. Eso es lo básico. No las cosas materiales solamente. Por eso les dirá a los escribas y fariseos, misericordia quiero y no sacrificios. Ustedes llenan el templo de sacrificios, de ofrendas, pero se olvidan de la justicia y la caridad para con el hermano. Entonces Jesucristo como orienta, ¿verdad? Forma que la prioridad son los pobres. Y desde el hogar, desde los grupos tenemos que ver por los más pobres. Y también insiste en la vigilancia. Vigilen y oren. Jesús se pasaba, dijimos, horas enteras en la oración, porque el demonio anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Pues hay que estar atentos,
Y el examen de conciencia es importantísimo para revisar por qué caí en el pecado, por qué caí en el vicio, por qué volví a caer en la pornografía, en la infidelidad, qué descuidé. Siempre la oración, los sacramentos, la confesión mensual, la comunión, la palabra de Dios, todo eso, las buenas amistades, el tener palabras para decir no. Me espera mi esposa y mis hijos. Con eso, buscar palabras para defenderte. Hay una prioridad y algo más grande que la tentación, el placer, los vicios, mi persona, mi dignidad, mis valores. Es que me van a hacer de menos. Tú sigue tu camino. Al rato te van a valorar, te van a buscar, porque eres una persona de valor, que tienes principios, que tienes valor, que sabes decir no. Y con eso te van a buscar para que los ayudes. Número 5. La iglesia existe para evangelizar. No tiene otro papel, hermano, no tenemos otro papel. Y el principal y el prioritario es la evangelización, el anuncio de la buena nueva. A nosotros nos corresponde hacer real la obra de Cristo, lo que inició en Cristo, lo que Él vivió, lo que Él transmitió, lo que puso por obra. También nosotros estamos llamados a hacerlo. Nadie puede quedar exento. Que yo no creo, que no me gusta, que es muy aburrido, que eso no es mío. Pues sale como quieras en esta vida, eres libre, pero al final Dios te va a pedir cuentas. Es que yo me salí de la iglesia porque me di cuenta que había esto, que los grupos con los padres, que aquí, que allá. A ti no te importa eso. Dios te llamó para una misión, si no la cumples, a ti te va a pedir cuentas de lo tuyo, no lo del Papa, los obispos, los sacerdotes, de los demás cristianos, de tu hermano, de tu hermana, de lo tuyo, personalmente. Entonces dice, vayan y bauticen. Ya dijimos, somos bautizados, pero no nos hemos puesto a trabajar en el reino, en la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Es regir, es gobernar, enseñar, educar, formar en valores, en principios, en el temor de Dios y santificar. Esto no es solamente el papel del clero, del papa, los obispos, los sacerdotes, también es ustedes como bautizados, sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes tenemos que santificar a la familia como padres de familia, santificar a sus hijos, viviendo los sacramentos, la vida espiritual, la oración, enseñar la caridad, la justicia, la paz, la verdad, la libertad, la solidaridad y gobernar, ser gobernante de su vida. No se deje arrastrar por los vicios, los placeres, el egoísmo, las envidias, los odios. Eso es gobernar tu hogar. En mi casa no entran borrachos, no entran otras cosas, o si entran hay que reeducar, hay que formar. Si usted quiere vivir en mi casa se respeta, mi casa hay horarios, en mi casa se ora, en mi casa comemos a tal hora y comemos lo que hay es para todos. Eso es reeducar, hermanos. Digo que hemos hecho la familia como un mercado, cada quien haga lo que quiera, y eso es parte de la nueva era. Confundirnos, desorientarnos. De todo hay en las casas, de todo. ¿Dónde queda la familia cristiana? ¿Dónde queda el testimonio? En nuestros grupos también no se nos nota, ¿verdad? Hay gente que viene y luego se instruye, que ya lleva, por ejemplo, 20 años en la parroquia y se forma, retiros, cursos y cursos, y sigue con su mismo discurso, como que la novedad, no, yo ya tengo aquí mi esquema. Por ahí en una parroquia, cuando recién ordenado, había un señor, ¿verdad?, que ya tenía como 20 años dando pláticas, y muy orgulloso, qué bien, qué bueno, bendito sea Dios. Pero estaba el saloncito a un lado de mi cuarto, y todos los domingos era el mismo rollo, como una grabadora, más exacto creo yo que una grabadora. Decía exactamente todo, hasta me lo grabé yo, de escucharlo todo un año, lo mismo en las pláticas, el mismo chiste, la misma risa, todo. Oye, pues
como que no, y por eso la gente se nos va, porque pensamos que lo que yo, no importa lo que diga el Papa, los obispos, los sacerdotes, nomás lo que yo aprendí hace 30 años. No, se tiene que actualizar, poner nuevos ejemplos, nuevos chistes o cosillas, ¿verdad?, de la vida diaria, pero ya sistemáticamente. Y luego la gente que va, hasta me decían, oiga padre, pues es que ese señor ya me sé la plática, ¿para qué nos obligan? Ya era un martirio estar en esas pláticas, ya me sé el rollo, ya voy por el quinto hijo bautizado. En los ranchos eran numerosas las familias y es la misma plática. No me valdrán ya las otras 5. Bueno, pues yo no era el cura en esa parroquia. Pues no sé, necesito preguntarle al señor cura si te la vale. Esas otras pláticas que es lo mismo. Pues así luego nos usa la gente, porque no nos hemos formado, no hemos actualizado nuestra formación, que aunque vayamos, vamos por obligación, no vamos con el deseo de aprender y de hacer vida aquello que aprendimos, porque ya tenemos nuestro chip saturado, ya no nos cabe nada, nomás lo que yo aprendí hace 20, 30 años. Número 6, ¿qué es evangelizar? Aquí nos dice una tarea rica, se enriquece uno, hermanos. Los apóstoles llegaron cargados de frijoles, de borregos, no es no, ¿verdad? Uno se enriquece con la pobreza de la gente, su humildad, su sencillez, su amor, su generosidad desprendida, ¿verdad? Cuando íbamos a los ranchos había unos platos grandototes y nos los llenaban así copeteados, como si fueran barquillos. Y yo les decía a las señoras, oiga, eso es para todos. No, eso es más para usted. Ay, caray. Pues ni en mi casa de ciudad comía eso. Unos platotes de arroz, 3, 4 blanquillos, unas tortillotas, unos garrotes de atole. Dice, ay Dios mío, ¿ahora cómo voy a acabar esto? Y así la gente se quitaban de sus camas pobres para que uno se quedara ahí. A veces, cuando no había lugares, uno se quedaba en el suelo, ahí en las capillitas, en las banquitas, en un tapetito que había ahí. Es la simplicidad, hermanos. Uno aprende todo. No había agua y ellos buscaban agua para que uno se bañara a diario, cuando ellos se bañaban una vez a la semana o al mes. Fíjense la generosidad y lo que aprende uno. Aquí uno donde quiera desperdicia el agua. Esa es la misión, para que aprendas de los demás. Más que tú lleves, te enriqueces. Por ahí luego los pueblos, ay, ya se acabó el tiempo. Será que, bueno, ya se me fue la idea. Bueno, ya donde la gente pues es generosa, te da todo, muchas cosas, entonces uno se enriquece todo. Han de ser de los ambientes donde hay experiencias culturales que envían a los estudiantes, a los pueblos, a hacer de albañiles, de campesinos, a hacer casitas, aprenden y lloran. Y si es gente a veces de dinero, pero a veces esos hermanos duran un ratito y ya. El sentimiento, y después volvemos al ambiente, al ruido, la celular, la calle, la vagancia, las fiestas, desperdiciar agua y todo se acaba. Y la misión tiene que ser permanente. Ojalá en nuestros hogares esa misión sea permanente, en nuestros grupos. Vamos a visitar al compañero enfermo, el que está triste, el que se ha ido, por un malentendido, el que está enfermo, el que está anciano, el que está solo, el que necesita acompañamiento. Allí está la misión, hermanos. Ya sea por ahí hay también grupos, familias misioneras, donde va toda la familia y evangeliza. Ojalá en nuestra parroquia algún día podamos, ¿verdad?, ser familias misioneras y llevar por aquí les decía ahora cuando estábamos cuaresmales, pues no querían ir, que porque había violencia, que porque había qué, saben que aquello, y nos privamos, hermanos, de llevar la buena nueva. Entonces, ¿para qué viniste preparando para los cuaresmales? Pues te hubieras quedado en tu casa. Entonces no nos venimos a prepararnos, nos quedamos peor. Entonces la riqueza que se adquiere se pierde. Entonces aquí en evangelizar, bueno, la evangelización es tan rica, tan compleja y dinámica, alegre, sencilla, espontánea. Pues muchas veces uno preparaba su tema
Y bueno, a mí la persona me sucede. A veces estábamos en los cuaresmales ahí con los jóvenes y ya se proponía la dinámica y de repente venía otra dinámica que iluminaba más lo que se había propuesto y se enriquecía más el tema, ¿verdad? Quedaba más claro. Pero si, como si nos quedamos encerrados al esquema que llevamos, nos cuadramos, ya nos damos espacio al Espíritu Santo, hay que dejarnos guiar por Él. A veces somos esclavos de nuestros conocimientos. Nos da miedo salirnos, nos da miedo equivocarnos. Por eso hay que ser pininos, hermanos. Así lo hizo Jesús con los apóstoles y así nos quiere también a nosotros. Bien, también el Evangelio tiene que ser, tenemos que evangelizar hoy, tiene que ser explícito, concreto, no con rodeos, ¿verdad? Concreto. Es lo que Dios quiere de ti. Dios te ama, Dios quiere tu felicidad. Dios no es malo, Dios vive dentro de ti. El anuncio y el testimonio, como ya dijimos a lo largo de esta exposición, se necesita ser testigos de la verdad. Yo te voy a hablar de la verdad, de la justicia, de la caridad, del amor. Tengo mi negocito y las balanzas las pongo si son de 100, las pongo a 50. Te estoy robando, entonces no soy testigo de la verdad. Tengo mi taller, me quedan muchas ganancias y a ti como obrero te doy un salario miserable, no te doy prestaciones, no te doy vacaciones, no tienes retiro, aguinaldo. ¿Qué chiste tiene? Y que seas el presidente de un grupo, no es testimonio, hermanos. Entonces por eso tenemos que revisar nuestra vida de grupos de familia, de iglesia. Si queremos que Jesucristo llegue a los hogares, a los corazones. Bien, pues eso sería todo por hoy. Y pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos haga valientes, decididos, para que podamos cumplir nuestra misión, como lo hizo nuestra Madre Santísima. Hoy celebramos a esta Santa Catalina de Siena, una mujer ignorante, si hablamos en el lenguaje intelectual, pero con una sabiduría divina, una fortaleza, una espiritualidad. Desde niña a los 7 años se consagró su virginidad a Dios. ¡Qué maravilloso! Una niña de 7 años como muchas y muchos. Y comenzar la formación humana, la caridad, la oración, la vida piadosa. Una mujer que trabajó ya grande por lograr la paz, la unidad de todos los pueblos cristianos. La epidemia, como hizo una fuerza muy grande de caridad para con los enfermos. Vivió también ese momento que estamos viviendo. No se encerró. Y algo más grandioso. ¿Qué hizo? El Papa que huyó a Aviñón, no recuerdo el nombre del Papa, le dijo: Señor, véngase. Se fue a Francia, huyendo de los peligros de la muerte. Su sede está en Roma, enfrente a los problemas. Usted es el pastor, tiene que dar la vida por ellos. Y lo hizo regresar a Roma, porque una iglesia sin pastor se pierde, los lobos la devoran. Es el testimonio de esta santa de hoy. Ojalá pues su testimonio nos impulse también. Y aquí se resume pues en ella también su vida de piedad, su vida de testimonio y de amor a Jesucristo, la vivencia. Bien, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ama y nos sigue llamando, se sigue interesando por nosotros. Nos conceda su Espíritu, nos conceda la humildad de fe, para que, iluminados por su Espíritu y deseosos y hambrientos de llevar la buena nueva, nos conceda esa alegría interior para ser testigos del amor y la verdad. Madre Santísima, de esta tarde que cae, cobíjanos con tu manto, llénanos de tu luz, y que conscientes de nuestra labor, nos retiremos al descanso, iluminados por la fe. Del deseo de servir cada día mejor a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra iglesia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, padres amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Amén. Entonces Dios nos concede el viernes, porque nos vemos por este canal a las 7.
Necesitamos que se suscriba la gente para poder invitar a más gente. Tenemos que 570 suscriptores. Necesitamos llegar a los 1000 para poder tener ya todos los programas en directo, porque muchos son diferidos. Entonces nos piden esa cuota. Ojalá pues nos comprometamos para invitar amigos a suscribirse. Ya teniendo la señal completa, pues ya es otra cosa. Ahorita nos cuesta trabajo conectarnos directamente para las celebraciones, porque pues es lo que nos piden. En Facebook pues es fácil, pero en YouTube es más complicado, exigen más. Bien, pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches.